La mayoría de las personas cuando nos lastimamos tendemos a siempre recurrir a remedios caseros. ¿Por qué deberíamos de venir con un médico? ¿Cuándo venir? Cuando nos lesionamos, cuando nos torcemos un tobillo, cuando nos lastimamos la espalda. Si bien es cierto que existe el médico ortopedista, a diferencia de un ortopedista, un fisiatra no opera. Entonces nosotros vemos la parte preoperatoria, si es que el paciente va a pasar por un proceso quirúrgico, nosotros lo preparamos para ese evento. Durante el proceso quirúrgico, pues el médico ortopedista o neurocirujano se encargará de hacer su trabajo y al término de ese procedimiento quirúrgico nosotros vamos a ayudar a que ese paciente se reintegre nuevamente a su vida normal, que se quede con las menores secuelas posibles. ¿Cómo detecto yo, como una persona común y corriente que no hace actividades físicas, vamos a empezar por ahí, que realmente me lastimé? ¿Cuándo realmente yo sé que me lastimé? Porque solemos dejarlo todo a se me quita solo, o me tomo cualquier pastilla, me automedico y ya. Y eso empieza a hacerse entonces una enfermedad, puede ser crónica degenerativa. Sería una enfermedad o una secuela de alguna lesión más bien. ¿Cuándo venir? Cuando me lastimo durante una actividad deportiva, me tuerzo el tobillo, por ejemplo, se hincha, se pone caliente, se pone rojita la zona, hay dolor evidentemente. Desde el momento en el que yo sufro una lesión, sería ideal acudir al médico. ¿Por qué no un médico general y mejor elegir un fisiatra? Porque nosotros vamos a llevar todo ese proceso de recuperación del paciente y no nos vamos a limitar a únicamente darle su medicamento, sino también vamos a indicarle ejercicios que van a ayudar a que recupere la función de ese piecito o de esa columna o de la zona que se haya lastimado. Me agaché, levanté algo, sentí la punzada en la espalda baja, se me pasó. ¿Debo de hacer algo? ¿Debo de acudir? ¿Eso es una prealerta de que puede pasar algo más grave? Claro que sí. La parte de la rehabilitación física o la fisiatría también aborda temas de higiene de columna. Vamos desde el aspecto de la prevención. Prevenir el yo lastimarme. Desde una persona que está en una oficina o en una maquiladora haciendo su trabajo, cargan cajas, mueven objetos o bien pasan demasiado tiempo sentados. Durante este periodo el cuerpo va haciendo algunas modificaciones en la postura que pueden facilitar el que yo me lastime. Nosotros como fisiatras enseñamos la técnica adecuada para levantar objetos, para desplazarlos, para cargarlos incluso. ¿Cuándo yo debo de hacer ese trabajo solo y cuándo debo hacerlo en equipo para evitar lesionarme? Ya me lesioné, por ejemplo. Tuve un desgarre, que son los que normalmente no se ven, dependiendo del grado, se llega a poner morado. Pero ¿cómo sé cuando tengo un desgarre o tengo solamente un pequeño tirón? ¿Y debería de venir entonces al chequeo? Claro que sí. Cuando yo me lesiono cualquier zona del cuerpo, lo ideal es acudir con el médico para que diagnostiquemos, sí, solamente se trata de una pequeña contractura o bien el músculo sufrió una lesión tan importante que requiere un tratamiento especializado. En algunos casos los desgarros forman hematomas, que se rompen los vasitos sanguíneos y la sangre se queda acumulada por debajo de la piel y las fibras musculares. Ahí podemos nosotros intervenir para dar tratamiento tomado y físico para poder mejorar y evitar las secuelas. En ocasiones, dependiendo de la severidad de esos desgarres, se puede formar alguna calcificación y eso es lo que prevenimos. ¿Cuál sería, por ejemplo, la rehabilitación o la regeneración de este músculo sin terapia y un chequeo médico? ¿Qué tiempo sería? ¿Y cuál sería el tiempo de recuperación con una terapia? ¿Y qué porcentaje de éxito tenemos con una terapia y un chequeo médico? Si lo dejamos evolucionar solito, el periodo de recuperación será en unas 4 semanas, 5 semanas, dependiendo evidentemente de la severidad del caso. Claro. Si fuera un desgarre importante, sobre todo lo vemos en los deportistas, los corredores principalmente, pues para que recuperen su función podría llevarles meses. En cambio, si ellos acuden a una revisión oportuna y se les da tratamiento, en 4 semanas pueden estar de vuelta a sus actividades. Por ello la importancia de venir a un médico especialista y que se le haga una rehabilitación basada en
las técnicas que se deben de aplicar, ¿no? Esto es correcto. ¿Qué hacer y qué no hacer inmediatamente uno se lastima, ya sea jugando o haciendo alguna actividad normal? ¿Qué debemos de hacer para luego acudir al médico? Lo primero, el medio físico está bien implementado. El frío sería el mejor ayudante en el caso de una lesión aguda, para evitar que se hinche más esa zona lastimada o que haya una extensión mayor del dolor. El frío está bien implementado. Okay. El calor de forma aguda no es lo ideal porque facilitamos la inflamación. Una vez que aplique el frío, inmovilizo esa zona lastimada para posteriormente acudir con el médico. El tiempo de recuperación también va a depender de qué tan severa fue la lesión, pero para eso se requiere pues la evaluación y la ayuda de estudios complementarios, si requiriera radiografía, ultrasonido o algún estudio complementario para determinar las estructuras lesionadas. ¿Cuándo sé realmente si me fracturé o no? A menos de que sea expuesto, obviamente, ¿no? Claro. Pero ¿cuándo sé si es un esguince o es una fractura? Volvemos al mismo caso, ahora ya nos vamos a los huesos, ¿no? Estamos hablando de los músculos, entonces vamos a los huesos. ¿Cuándo realmente sé si tengo un esguince o tengo una fractura? En cualquiera de los casos, en la forma aguda va a haber limitación del movimiento. No voy a poder utilizar mi pie o mi mano de forma normal. Sin embargo, cuando hay una fractura, así sea una fisurita en el hueso o se haya desplazado de verdad, esto va a ocasionar un aumento de volumen mayor, una hinchazón severa sobre la zona afectada, un moretón, una equimosis bastante extensa y el movimiento va a estar severamente comprometido. No va a poder mover ninguno de los elementos que complementan esa extremidad, ya sea los dedos de la mano, por ejemplo, o los dedos de los pies, en su caso. Sí es importante que cuando nos lesionemos, a la brevedad posible, acudamos con el médico que esté indicado para esas lesiones y poder diagnosticar con clínica y con algunos estudios complementarios en caso de ser necesario para poder determinar el pronóstico de la lesión y pues el pronóstico funcional, ¿no? Sobre todo en el caso de los deportistas, por ejemplo, que quieren reintegrarse a su vida deportiva habitual, pues en ellos es mucho más el seguimiento, ¿no? Tiene que ser súper explícito la búsqueda. Lo mismo pasa en la persona común que a lo mejor no practica tanto deporte, pero se siente todo motivado a principios del año y quiere empezar a hacer su ejercicio. Si uno nunca ha hecho ejercicio o hace mucho que no practica deporte, el cuerpo pierde condición, se desacondiciona. Necesitamos prescribir el ejercicio. El ejercicio es como la medicina. Debe de prescribirse de acuerdo a las características de la persona y a las necesidades de las personas. No es algo que deba ser tomado tan a la ligera como solemos hacerlo. La sobrecarga muscular, que es otro problema que se está presentando muy comúnmente en deportistas o gente que carga cosas muy seguido y de manera continua, que es una sobrecarga, y el cuerpo también, cuando le pasan ese tipo de lesiones, es que te manda una señal de que cargaste más, hiciste de más, y lo vemos en los gimnasios, ¿no? Todo el mundo cargando peso exagerado, haciendo de más, y de repente pues pasa una lesión. Realmente, ¿cuánto ejercicio debería de hacer, por ejemplo, un atleta normal? Vamos desde las personas normales. El médico fisiatra ve personas enfermas, aunque también ve deportistas, vemos más personas comunes. Para poder yo iniciar una actividad deportiva, lo ideal es que se me evalúe físicamente, ver qué tanta capacidad tengo en ese momento y progresar el ejercicio de acuerdo a mi evolución. Con relación al peso, este se debe de ir aumentando a lo largo de las semanas para poder mejorar esa resistencia y esa fuerza. Lo vemos en los gimnasios que la gente, por querer ser como el compañero que ya carga muchos kilos, uno también quiere sentirse fuerte y de pronto las lesiones pues vienen por eso, por un exceso de carga o una carga mal aplicada con una mala técnica. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la industria maquiladora, que los trabajadores hacen actividades repetitivas, cosen o ensamblan y hacen un montón de piezas a lo largo de un turno de 12 horas. Para esos pacientes, que aunque no se traten de contexto deportivo, podemos implementar algunos ejercicios de pausas activas para prevenir las lesiones. Para finalizar, ¿qué recomendaríamos entonces al momento de que una persona se lastime o se lesione
y dónde te podemos encontrar. Inmediatamente después de la lesión, ya que aplicamos el frío en la zona del accidente, hacer cita con el médico y pues vengan a visitarme. Estoy aquí en la Vía Rápida Poniente, en la plaza, dentro de la Plaza Mundo Divertido, en el local 86 y en el consultorio 4. Pueden buscarme en redes sociales, la página se llama UMERT, es la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Tijuana, o contactarme al teléfono 664-368-9905.